Padre bueno, Padre de misericordia, estoy delante de ti y te doy gracias, Padre. Gracias porque podemos ir en la confianza, fe y esperanza de que tú nos escuchas. Sé que tu diestra está tu Hijo nuestro Señor, estando con nosotros en la tierra. Él siempre nos habló de ti. Él nos decía, mayor que yo es el Padre, estoy aquí porque Él me ha enviado. Hago las cosas que Él me dice que haga. Tú eres el Eterno, el yo soy, el Abba de mi Señor. Y yo como creyente, Señor, voy delante de ti porque sé que tú nos escuchas, Señor. Y tú sabes, Señor, que estamos pasando por un momento de prueba, de angustia en este planeta, y nosotros no somos la excepción. Esta pandemia, Señor, que nos está llevando tantas personas, que nos está destruyendo poco a poco, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, que extienda tu mano de poder, tu mano de misericordia, y que tú permitas, Padre, que esto se detenga, Padre. Sabemos que estamos en tiempo, o lo que llamamos principio de dolores, que las Sagradas Escrituras nos lo dicen. Claro que sí. Y sabemos que son cosas por las cuales tenemos que pasar, entender. Pero ciertamente cuando perdemos un ser querido, Señor, llega a nosotros una tristeza y una falta, Señor, a veces de fe. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia, que tú permitas que podamos controlar nuestras emociones, Señor. Que tú bendigas las iglesias, los concilios, Dios mío, porque han tenido que cambiar toda su programación, Señor. Y estas cosas, Señor, que no están acostumbrados a hacer, nos estamos acostumbrando ahora, Señor. Que tenemos que hacerlas por internet, Señor, porque no podemos congregarnos. Bien por el problema de la contaminación, del contagio unos a otros, y segundo porque el gobierno así lo exige, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y que nada pasará sin que tú nos lo permitas. Yo sé, Señor, que tú, Señor, al fin y a la postre, se hará conforme a tu misericordia, y todo será conforme a tu misericordia. Que la paz tuya, la misericordia tuya, nunca se aparte de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que a un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, las como en sus brazos, y el redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando
noches, Dios le bendiga, amados hermanos. Un gusto poder volver a saludarles. En esta noche me toca la lectura bíblica que se encuentra en 1 Samuel 17, 32 al 51. Y la palabra de Dios dice así: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dios bendiga su palabra y buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos al Señor por un nuevo día. Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita misericordia, te damos las gracias, Señor, siempre por permitirnos, Señor, exponer tu palabra. Bendición especial para todo aquel que en este momento la pueda estar escudriñando, Señor. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén. Te voy a decir 5 cositas bien importantes. Sabes que estamos celebrando el mes de la Biblia.
Y es importante, ustedes saben que yo siempre les digo, es importante sacar un momentito para leer la Biblia, aunque sea un pedacito de un versículo, memorizarlo, escudriñarlo, porque hay 5 cositas que tenemos que saber que son bien importantes, ¿verdad? Y la Biblia la abrimos para oír la palabra de Dios. Al leerla, ¿verdad? Adquirimos sabiduría, ¿verdad? Al estudiarla podemos escudriñar las cosas y así nadie nos puede engañar con cosas que no sean ciertas, ¿verdad? Las memorizamos, aprendemos los versículos, aprendemos las promesas del Señor y las memorizamos y las traemos a nuestra vida cuando tenemos alguna situación, algún problemita o tenemos que darle una palabra a alguien, ¿verdad? Meditamos para meditar. La palabra de Dios se usa para meditar. Al meditar en esa palabra, cuando te dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, tú te pones a pensar en eso y ¿qué tú piensas? Que estás confiado, ¿verdad? Porque tú sabes que nada te va a faltar. Clama a mí, yo te responderé. Sabes que puedes llamar a papá Dios y Él te va a responder y Él te va a hablar y Él te va a decir lo que tú quieres, ¿verdad? Esas 5 cositas, ¿verdad? Son bien importantes porque como ya te había dicho anteriormente, hay versículos que para oír la palabra de Dios, el libro de Lucas 18:28 lo puedes leer. Puedes leer el Salmo 119, 105, que nos habla sobre la lectura de la Biblia. En Proverbios 2:16, ¿verdad? Nos dice que esa palabra la tenemos que atesorar en nuestro corazón y tenemos que vivirla, ¿verdad? Y en el Salmo 119:11 nos habla sobre memorizar, sobre lo que ya te había dicho, ¿verdad? Porque tenemos, no vale la pena que la leamos si no la atesoramos, si no la vivimos, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, al abrir la Biblia, al leer la Biblia, nos enseña y nos da esperanza, alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer, porque al tener toda esta sabiduría podemos crecer, ¿verdad? Es viva y poderosa, ilumina nuestro camino. Dice la palabra que lámpara es a tus pies, tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? La palabra de Dios es eterna, nunca termina. No importa cuánto tú leas el Salmo 23, todas las veces el Salmo 23 siempre te va a decir algo diferente. La palabra de Dios tiene autoridad, porque dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de autoridad. Y nosotros reprendemos en el nombre de Jesús porque tenemos esa autoridad, ¿verdad? Es el mejor fundamento para la vida. No hay nada más hermoso que tener esa palabra de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús estaba en el desierto, que el enemigo vino a tentarlo, Jesús lo aplacó con la palabra. Cuando lo tentaba, que si súbete aquí, que si convierte esas piedras en carne, y él le dijo, no solo de pan vive el hombre. Cuando le dijo, sube de allá arriba que te voy a dar, mío es el reino, el poder, la tierra, todo lo que todo es a través de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que en este mes de la Biblia específicamente, tú le dediques un tiempito a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que oírla, hay que leerla, estudiarla, memorizar y meditar en ella. Esas 5 cosas son fundamentales para tu poder estar lleno, ¿verdad? De la enseñanza, de la vida eterna, ¿verdad? Y de tener un mejor fundamento para la vida. Que el Señor te continúe bendiciendo. Será hasta una próxima ocasión. Bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente por aquí para la clase de los jóvenes que se encuentra en Primera de Samuel 17, 32 al 51. El tema general que vamos a estar trabajando este mes es crisis, esperanza y fidelidad. Y el tema para hoy es supera la crisis. Es la historia de David y Goliat. Ustedes la conocen, ¿verdad? Desde pequeño le están contando la historia de David y Goliat. David,
un jovencito que se crió en los campos, atendiendo las ovejas, trabajando mucho. Y pues, atendía todos los trabajos como así, eran de él, eran fuera de su hogar. Entonces los hermanos también pues le tenían como coraje también con él. Pero vamos a lo que nos corresponde. Yo lo dividí en 3 puntos. El primer punto es: Dios puso los ojos sobre ti. Sí, jovencito, tú que me escuchas, chica, chico, Dios puso los ojos sobre ti. Si Dios te escogió para una tarea, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Dios no escogió a David y a tantos otros de la Biblia. Él sabía que tenía defectos y también virtudes, porque Él sabe quiénes somos, sabe nuestras debilidades, sabe tal y como somos, el Señor lo sabe. Pero eso no le limita a Dios a escogernos para hacer unas tareas específicas. Además de eso, pues lo único que debes de tener es confianza de que Dios va a cumplir su propósito en ti. No te sientas menos que nadie, porque si Dios te escogió, es por algo. Él sabe que podemos ganar diferentes pruebas, batallas, crisis, obstáculos, como lo quieras llamar. Lo único que debes tener es fe en que Él te ayudará y confianza en ti mismo, porque Él te dotó de increíbles talentos. Todos somos muy diferentes y de maneras diferentes vas a brillar y vas a destacarte de la manera tal y cual eres. Lo único que tener claro es tener confianza y saber que tal y como eres, Dios te escogió. Segundo punto: personas a nuestro alrededor valoran más nuestras acciones que nosotros mismos. Lamentablemente, a veces nos pasa mucho eso. Sí, chicos, chicas que me escuchan. Puedes a veces pensar que nadie, ni nuestra familia, ni amigos, nadie como que se fija en uno. Y pensamos pues que como que estamos aquí pero más nadie se da cuenta. No, eso no es verdad. Eso son mentiras. Eso a veces son pensamientos que el mismo enemigo nos pone aquí en nuestra cabeza. ¿Sabes? Siempre hay personas a nuestro alrededor que se dan cuenta de los talentos y de las virtudes que tú tienes. Siempre. Le pasó, ¿verdad? A Rey David, que en este caso la historia pues era un jovencito. Pues mira, los hermanos, ni su hermano lo quería ahí alrededor de él. Y le dijo que molestaba. Pero no, David decidió estar en el lugar donde tenía que estar. Y él accionó. Y en valentía y en confianza en quien él había creído, pues dijo: no, yo voy a pelear contra ese Goliat. Yo sé que yo voy a poder. Porque estas cosas no pueden estar pasando en mi pueblo. Que este gigante esté tratando de meter miedo. ¿Cuántas cosas nos meten miedo hoy en día? El coronavirus sí, nos mete mucho miedo. Y claro, Goliat podía matarlos a todos. El coronavirus nos puede matar a todos. Pero tenemos que ser más astutos y más valientes. Y estar pendiente a todo lo que nos está rodeando y tomar acción. Ser disciplinado. Eso nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. A confiar. Nuestra confianza está depositada en el Señor. También, si te fijas bien, siempre hay personas que sabemos que nos van a ayudar a echar hacia adelante. Y nos guían. Siempre hay personas que Dios pone en nuestra vida que nos van guiando. Pues pégate a esas personas. Finalmente, ¿qué pasó? El rey Saúl permitió que David se le enfrentara. No pasó nada. Increíblemente, como que de momento como que es un jovencito, demasiado. Y entonces, ¿qué hizo? Le puso toda la armadura que él pensó, ¿verdad? Que con eso, el rey pensó que con eso podía hacerle frente a esa prueba que era Goliat. Pero no. Tal y como eres,
tal y como eres, Dios quiere que brilles. A veces nos pasa, ¿verdad?, que nuestros papás sentimos, ustedes jóvenes sienten que nuestros papás esperan demasiado de nosotros y están ahí y a veces sentimos que ya no queremos ni escucharlos, ¿verdad? Y están ahí diciéndonos y como que esperan más, mucho más de nosotros, mucho más. Pero si lo que están haciendo es que ellos están viendo en ti el potencial que tú tienes y tú todavía no lo reconoces, que tienes un potencial increíble y te limitas. Pero no permitas eso. Deja que eso que tu papá está viendo en ti, permite tú abrirle el entendimiento y decir, bueno, pues si él ve eso en mí, yo voy a intentarlo. Claro que sí. Pero a lo mejor no es como él piensa, como papi piensa o mamá piensa que lo voy a hacer. Tú sabes quién tú eres. Y dentro de tu personalidad, de tu talento, pues mira, tú vas a echar hacia adelante tal como eres. Tienes que brillar. No te limites, porque luchando vas a lograr tu sueño y lo que Dios tiene para ti. No seas conformista. David es pastor de ovejas, Dios lo miró y vio su potencial. Y él se enfocó en lo que tenía que enfocarse y aceptó el reto y finalmente, ¿qué pasó? Venció a Goliat. Y con algo tan sencillo, con una piedra y mira, una onda, lo destruyó. Algo tan sencillo. Tú puedes tener al lado tuyo, dentro de ti, en tus talentos, en tu forma de ser. O sea, tienes el potencial, lo tienes ahí, en tus manos y no lo has explotado. Así que yo te reto hoy a que explotes ese talento que el Señor te dio. No te limites. Vence a ese Goliat que te está aguantando para no lograr tu sueño. El tercer punto es: supero la crisis dando testimonio y celebrando el triunfo. Da testimonio. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo. No te quedes callado. Muévete. Sal. No te encierres. El enemigo se especializa en poner en tu mente ideas y pensamientos bien negativos, que cuando te encierra, te escondes, no dialogas y no celebras. Pues entonces él se aprovecha y empieza a poner pensamientos horribles aquí. Al contrario, habla, disfruta la victoria, porque ya tú eres victorioso. Celebra que Dios es tu Salvador y te ha liberado de un montón de Goliat y de muchísimas pruebas. El proclamar su palabra te libera de muchas tristezas y de cosas negativas que no te edifican. Enfócate en lo que verdaderamente edifica. Te vas a sentir mucho mejor contigo mismo y vas a ver que a la medida que trabajas contigo y hablas y compartes, te vas a sentir bien. Porque uno haciendo y ayudando al otro y escuchando a otras personas, te das cuenta que tú mismo te estás sanando y te estás liberando de esas cosas extrañas que llegan a tu mente y a tu corazón y te las crees. No, rompe con eso, rompe con eso. El Dios que le sirve es fiel. Así que persevera, número 1. Nuevamente, enfócate en la ruta correcta. El Señor puso los ojos sobre ti y te esperan muchos momentos buenísimos y de alegría y satisfacción que te estás perdiendo por estar limitándote. No te limites. Ten esperanza y confianza en ti. Es el reto que te pongo esta mañana, este día, esta tarde, en el momento que estés viendo este video. Te amo súper y estoy loca por celebrar con ustedes la victoria de que ya se acabó el COVID-19 y seguimos orando para que esto pase. Gracias damos al Señor porque a través de esta situación no hemos dejado de proclamar su palabra. Así que enfócate en lo positivo y no en lo negativo. ¿Está bien? Te amo. Bye. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos.
En esta noche vamos a continuar el estudio con relación a la crisis. ¿Qué es la crisis? En el estudio anterior, mi esposa Anita Rosario habló de qué es la crisis. En esta noche nosotros vamos a hablar los efectos de la crisis. Estamos sobre el contexto del libro de Primera de Samuel, capítulo 17 en adelante, en la cual vamos a analizar los versículos aquí. ¿Cuáles fueron estos efectos de la crisis relacionados a la lucha que había entre David y Goliat? O sea, la crisis era esa. ¿Cuán grande era la crisis? Que el pueblo de Israel se estaba enfrentando a un gigante como Goliat. Y la razón por la cual empieza la crisis es que Goliat le estaba diciendo al pueblo de Israel que si él le ganaba al paladín que representaba a Israel, el pueblo de Israel tenía que servirle como siervo al pueblo filisteo. Y esa provocación y ese reto llevó a un temor grande a todo el pueblo de Israel, porque a enfrentarse a ese reto tenemos que entender que los cambios nos traen temor. Y hubo temor en el pueblo de Israel de acuerdo a esa provocación que le estaba haciendo el gigante Goliat. Y dice en el versículo 11, oyendo a Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, tuvieron gran temor. O sea, hubo confusión en la mente del pueblo de Israel. Eso es uno de los efectos que tiene el temor a la crisis, que te trae una confusión a tu mente, te trae una turbación, tú te confundes, dices, ¿cómo me voy a enfrentar a este gigante? ¿Cuán grande es el problema que me tengo que enfrentar? ¿Cómo me tengo que enfrentar? Porque, hermano, ahí está la situación. Tenemos que enfrentarnos a la crisis. Actualmente el mundo está pasando por una crisis, por esta pandemia, y el pueblo puertorriqueño, igual que otros pueblos, se están enfrentando a esta crisis. Dice en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, el pueblo de Israel estaba ante la presencia de este gigante por 40 días, provocándolo y retándolo al pueblo de Israel para que se enfrentaran a él. O sea, la crisis estuvo por 40 días ante el pueblo de Israel. Y dice el 23, mientras él hablaba con ellos, es aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Pero ¿qué pasa? Aquí David oyó el reto y la provocación de Goliat y vio la crisis en la cual el pueblo de Israel se estaba enfrentando, pero que a él no le causó ningún temor, ningún miedo, sino que él vio la provocación y se enfrentó. David se enfrentó a la crisis. Miren cómo dice el 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. O sea, hermano, yo sé que a veces el temor te puede sobrecoger, pero no puedes huir a la presencia de la crisis. Tienes que enfrentarla, porque si tú no la enfrentas y no la vences, pues ¿cuándo vas a salir de ella? Te va a estar torturando toda tu vida. Hay que enfrentarse como hizo David. Dice el 25. Y cada uno de los israelíes decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere, el rey, mire, se promulgó una ordenanza. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre. O sea, Saúl estableció una ordenanza diciendo, el que venciera ese gigante, el que venciera esta crisis, le voy a dar a mi hija de esposa, le voy a dar grandes riquezas y lo voy a eximir de contribución. No van a pagar contribuciones, no van a pagar impuestos. Pero miren cómo sigue diciendo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? Miren esto, miren cómo David se enfrentó a la crisis ante Goliat. ¿Quién es este para venir a provocar al pueblo de Dios? Al Dios verdadero, que es el verdadero Dios que viene a vencer, que viene a traer la verdad, que no teme a ninguna crisis. Hermano, ahí es que tú tienes que echarte mano del poder de Dios para vencer las crisis, pedirle al Señor, porque Él es el único que tiene la solución a las crisis y a los problemas. El mundo actualmente tiene un problema de la pandemia, pero ese problema lo va a resolver el Señor. El hombre está luchando algunas cosas, pero Dios es el que tiene la verdadera cura para esta
pandemia y esta epidemia que estamos pasando todos. Así que, hermano, tenemos que enfrentarnos a la crisis con valor, con deseo, con tesón, pero poniendo a Dios por delante. Y sigue diciendo el 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y el 31 dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl, y le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo peleará contra este filisteo. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Enfrentarnos a la crisis, enfrentarnos al problema. Los efectos de la crisis es el temor, la debilidad, la insuficiencia, el temor al cambio. Pero tenemos que enfrentarnos a eso, hermano. Vienen cambios a nuestra vida, vienen crisis fuertes, difíciles, pero tenemos que enfrentarla como la David la enfrentó, con el poder del Señor, con el brazo poderoso del Señor. Así que, hermano, esa es mi exhortación en esta noche para ti y para todo aquel que escuche y vea este video. Enfrentémonos a la crisis con el poder del Señor, que el Señor va delante de nosotros porque Él es el poderoso gigante que vence toda crisis. Que Dios nos lo bendiga a todos y nos veremos en la próxima selección o en el próximo tema. Dios me los bendiga a todos.
abrigo.